tardes, esta es la mesa número 16 y el tema es problemas éticos en el final de la vida. Mi nombre es Alan González, soy doctor en filosofía y el director de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional, que estaré moderando esta mesa. Tenemos el impacto de una actividad formativa cerca del final de la vida sobre los profesionales de enfermería con colegio profesional en Teruel. Tendremos a Silvia Benito Costa y Concepción Gómez Cadenas, David Navarrete Villanueva, Ana María Sangüesa La Cruz, Ana Ferrer Gamero, Isabel Rilova Fernández, Lorena Pereira Gustán, Milagros Escusa Julián, Marta Cristina Guro Rodrigo y Juana María Vicario Bermúdez del Hospital Obispo Polanco de España. La siguiente es Patricia Escobar Flores, con Final de la Vida, Sociedad Española de Geriatría y Gerontología de España. Y cerraremos con Paliativos Sin Fronteras, Cultivando los Valores del Cuidado, Tirso Ventura, Daniela Rojas y Wilson Astudillo de la Universidad de Cerro de España. Tenía la palabra Patricia Escobar Flores. No sé si Patricia quiere continuar. Dado que en la mesa estaba primero la actividad de impacto de una actividad formativa acerca del final de la vida. Pero si no hay ningún problema, Patricia, puede continuar con 12 minutos de tiempo para hacer su presentación. Muchísimas gracias. Perfecto. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchísimas gracias por permitirme presentar esta ponencia. Quiero empezar comentando que durante estos 12 minutos que dure esta presentación, aproximadamente en el mundo fallecerán 1.200 personas. Por lo tanto, el tema del final de la vida, de la muerte, es un tema que se debe de conversar. Esta imagen que tienen delante es puesta posta para ponernos en contexto, dado que la crisis sanitaria de la cual estamos saliendo y que estamos viviendo todavía su desenlace, nos ha obligado a reflexionar sobre estas debilidades de nuestra sociedad, que ya existían evidentemente y han aflorado claramente en la pandemia. Es incuestionable reconocer que la enfermedad, el sufrimiento y la muerte forman parte de la vida humana. Tal como ya suscribía Adela Cortina, es mejor abordar estos temas desde la sencillez y la cordura que proporciona el saberse frágiles y vulnerables que practicar un negacionismo irracional y dañino. Por ello, vamos a ver ciertos conceptos y situaciones que van a aportar una mayor comprensión de este tema que ya adelanto es bastante complejo. Bien, como podemos ver en las diapositivas, voy a ver si me permite pasar eso. Voy a tratar estos temas, la familia, que me parece un tema fundamental, la atención centrada en la persona, los profesionales, las actitudes ante la fase final de la vida y, por último, algunas conclusiones y reflexiones. Pues bien, el papel de las familias en este tema que ya adelantaba es bastante complejo. La participación de las familias en la toma de decisiones es fundamental. Saber transmitir a las familias que tratar la muerte no es un fracaso médico y ni muchísimo menos un fracaso de su papel como familia, como cuidadores. Tener en cuenta que estoy hablando todo esto desde el contexto institucional geriátrico. En la medida que el enfermo o el paciente o la persona pierde autonomía, evidentemente va añadiendo mayor dependencia y la situación se vuelve mucho más compleja. Aparecen pues otras justificaciones donde se hace difícil encontrar el límite de la responsabilidad sanitaria y la responsabilidad de la familia. Si hablamos de respetar al ser humano, de humanizar el final de la vida, entendiendo por ello conferir un carácter más humano en el sentido moral, hacerlo más amable, más justo, menos rígido, tenemos que saber transmitir todo esto que acabo de comentar. Dado que esa capacidad de cuidar nos constituye como seres humanos, ¿no? Esto ya al principio de la jornada nos hablaba Domingo acerca de esa ética del cuidado, como también lo expresa Heidegger, que es un tema fundamental el cuidado por parte de las familias.
Bien, en la siguiente diapositiva podemos ver que han existido y los hemos podido visualizar esos aspectos deshumanizadores del final de la vida. ¿Qué ha pasado? Ha habido muchas veces, estoy hablando, repito, del ámbito institucional geriátrico, ese aislamiento social y quizá un aislamiento y una soledad no deseada, dado que diferentes, digamos, formas de contener esos contagios durante la pandemia ha sido mantener a esas personas mayores en sus habitaciones solas o acompañadas con la persona que tienen de compañero de habitación. Y ya está, alejados de sus familias porque las visitas estaban restringidas, etc. Entonces, quizá aquí la ética tenía que haber tenido un papel mucho más trascendental, ¿no? Y poder nosotros también como profesionales saber alzar la voz para poner en valor este tema importante que es el poder apropiarnos de ese momento tan íntimo. Por otro lado, yo apunto aquí la interculturalidad, puesto que como boliviana de origen, me parece importante poner en relevancia que las personas tenemos una cultura que viene ya con nosotros como, ¿no? como seres humanos y que muchas veces los profesionales hemos olvidado esa parte de esa persona y no nos hemos tomado la molestia ni siquiera de preguntar cómo le gustaría pasar ese último o esos últimos momentos al final de la vida. Es un proceso fácil, es la pregunta que pongo aquí, y les adelanto de que no lo es. Es un proceso más bien complicado, muchísimo más cuando es una persona de otra cultura o personas migrantes que probablemente no tienen a la familia al lado, no por elección, sino porque realmente no las pueden tener, ¿no? Bien, siguiendo, podemos ver, no sé qué le pasa aquí a la presentación. A ver. Bueno, este concepto importantísimo para la geriatría y la gerontología, la atención centrada en la persona. Ya Susan Misirowski menciona una frase que me parece muy acertada, que la atención centrada en la persona no es un destino, sino es un viaje que no tiene fin, que este concepto lo que pretende es transmitir esa persona en el centro con su autonomía, con sus capacidades, con su dignidad, con sus derechos, de manera global, singular, interdependiente y como miembro de la comunidad. Ya hemos dicho que hablar de muerte es un tabú y con esto lo que se pretende es adelantarnos a ese momento, ¿no? Este momento de hablar de la muerte, porque sabemos que puede evocar sentimientos negativos, a pesar de que se intenta ir comentando, sobre todo en el ambiente institucional geriátrico, donde las personas que son ingresadas son personas bastante dependientes, se intenta abordarlo con mayor premura, ¿no? Pero a veces resulta incluso hasta violento el poder abordar esta atención o este concepto. Esta imagen simplemente es para enfocar que la persona con su familia son objeto de atención centrada, tienen que serlo, y que no solamente acaba cuando ocurre la muerte de la persona, sino que hay después un duelo que también debemos de ser esas personas que acompañemos a esas familias, que no termina todo ahí, ¿no? Por otro lado, los profesionales, con demasiada frecuencia la medicina contemporánea considera la muerte como enemiga suprema, evidentemente, pero creo que tenemos que evitar que la muerte, evitar la muerte como si fuese el principal fin de la medicina, ¿no? Es un error actuar como si todas las muertes fuesen prematuras. De hecho, la gestión humanitaria de la muerte es la responsabilidad final y probablemente la más exigente desde el punto de vista humano del profesional de la medicina.
Y bueno, los cuidados paliativos, por supuesto, están presentes en el ámbito institucional geriátrico, que es el que debe de enfocar, ¿no?, esa atención a la persona, incluso a la gran dependiente, porque también existe el tabú de que las necesidades de estas personas con deterioros cognitivos deben de ser dichas por otros, ¿no? Que la persona en realidad se deshumaniza ahí y deja de ser persona. No es así, es todo lo contrario. La correcta aplicación de técnicas adecuadas de observación y comunicación no verbal con las personas con demencia, por ejemplo, demuestra que sí es posible atender sus preferencias y deseos y llegar a transmitirles que su vida ha sido y continúa siendo valiosa. Es decir, no debemos de centrarnos en la atención solamente de satisfacer esas necesidades básicas como el bañarse, vestirse, comer, no en detrimento de muchas otras que generalmente quedan en el olvido, que tienen objetivos muchos más ambiciosos, que son el acompañamiento, el buscar oportunidades para que lleguen a percibir que su vida tiene sentido, que se mantiene su autoestima, su estilo de vida y, por supuesto, sus deseos en esos momentos finales de vida. Por último, como conclusión, todos estos puntos para poder reflexionar. Empezaba yo diciendo que aproximadamente 1.200 personas fallecerían en el transcurso de esta ponencia y lo que se pretende es evitar, ¿no?, que las personas al final lleguen a ser meros números. Es un derecho que una vida humana digna no se trunque con una muerte indigna. Así en España ya se promulgaba en el año 2021 una ley regulando la. Y hablando de las familias, a lo largo de la vida de las gentes, estas representan un pilar fundamental en los cuidados, en la atención centrada en la persona, y es importante individualizar esta atención y la toma de decisiones teniendo en cuenta sus deseos, preferencias y valores. Por ello es elemental poder explorarlos durante el proceso asistencial y también asegurar que pueden consultar, por ejemplo, los registros de decisiones anticipadas que existen en este país, por ejemplo. Así que, sin más, quiero terminar con esta reflexión, ¿no?, de que la expropiación de la muerte por parte incluso de las propias familias, de los médicos, de las médicas, hace de que reflexionemos para que sean los protagonistas y apropiarse de ese momento de acuerdo a sus principios y a sus valores. Muchas gracias. No se escucha. Ahí, ya ahora se me escucha. Patricia, muchísimas gracias. Los 12 minutos exactos. Muchísimas gracias por esta presentación. Tenemos al final el ciclo de preguntas. Que tengo una pregunta ahí ya planteada para hacerse, entonces vamos a dar espacio a los otros invitados. Tenemos a los compañeros del Hospital Obispo Polanco de España, pero no sé si están conectados. Y teníamos al señor Tirso Ventura y Daniela Rojas Wilson Astudillo de la Universidad de Zaragoza, España, pero todavía no se han incorporado a la mesa. Entonces, podríamos hacer algunas preguntas, Patricia, si le parece. No sé si alguno de Claro los que sí. compañeros tienen alguna pregunta para la compañera para la profesora Patricia de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología de España sobre el tema de la ética al final de la vida. Sara. Buenas, me gustaría que... Buenas tardes. Buenas, me gustaría que ampliara un poco esta... Saca un poquito más al... Sí, aquí, ok. Que ampliara un poquito más esta necesidad de humanizar ese ciclo, ese momento final de la vida, ¿verdad? En cuanto a la relación de las personas cuidadoras.
Ujú. Muy bien. Nada. Bueno, vuelvo a poner en contexto de que yo estoy hablando del ámbito institucional geriátrico y que son las residencias de personas mayores, hospitales de crónicos o en Latinoamérica se suelen llamar casas de reposo para personas mayores, ¿no? Tienen otro tipo de denominación. Entonces, estas personas suelen llegar a las instituciones cuando prácticamente el cuidado en casa ya no es posible. ¿Por qué? Porque puede ser un gran dependiente o porque no tengan recursos, tanto recursos económicos como recursos emocionales, incluso para poder atender a esa persona, a ese gran dependiente. Y el hecho de humanizar significa que en estos centros que llegan a ser como unos hospitales de personas con grandes complejos, con un complejo de enfermedades ya muy avanzadas, eh, suele adaptarse al sistema de funcionamiento de estos centros, ¿no? No es un sistema donde la persona llega y el profesional o el centro se adapta a las necesidades de esa persona. Entonces ahí es donde sobre todo debemos de humanizar, dejar de decir el de la 110, el de la no sé qué, porque al final estamos generando solamente un dato para identificar a esa persona si perdemos ese contacto humano que debe de existir a la hora de poder atender a esa persona, porque incluso muchas personas que no llegan a tener acompañantes, ya sea estos familiares de consanguinidad o no, porque tengamos en cuenta que cuando me refiero a las familias, me refiero a alguien cercano, ¿no? Que comparte algún vínculo emocional con esa persona. Y hay muchas personas que están solas y que no tienen ese componente familiar. Entonces ahí para ellos es muchísimo más complicado poder de alguna manera continuar con ese proyecto de vida que vamos a decir claramente que ese final de vida forma parte, ¿no? de esta vida en sí, porque aunque muchos no se hayan puesto a pensar cómo será el final, cuando tiene cierta edad y ellos mismos lo verbalizan, es que lo piensan, dicen, es que yo voy a terminar aquí y no sé cómo voy a acabar. Muchos de ellos quisiesen estar en su casa, con su gente. Y poco a poco, como tienen enfermedades crónicas que van progresando, progresivas y que los van haciendo mucho más dependientes, llegan a ser personas que ya no son capaces de decidir y de pedir cosas, ¿no? Entonces, es como que ya hemos anulado a esa persona por el simple hecho de ser dependiente. Y lo que yo venía a poner en manifiesto en mi presentación es precisamente que no, que debemos de aprender, sobre todo los profesionales que vamos a tener contacto con esas personas, vamos a ser ese referente que ellos tienen, sobre todo de las personas que no tienen familias, a saber humanizarlos, que no dejan de ser personas, ¿no? Ante todo, al margen de los derechos y de todo eso, primero son personas y segundo, pues tienen un proyecto de vida que incluye esa fase final de la vida. Patricia, muchísimas gracias. Tengo una pregunta con respecto a este concepto de humanizar. Cuando a los principios de la pandemia de la COVID-19, en marzo del 20, ¿ha habido o hubo o ha notado usted algún cambio con respecto a esta ética de cuidado al final de la vida en adultos mayores con respecto a lo que podríamos mencionar que fue del 19 para abajo, 2021, y aunque no hemos salido de la pandemia, pero se habla de una pospandemia, si ha habido algún cambio en esos tres escenarios con respecto a esta ética del cuidado al final de la vida, sobre todo en adultos mayores. Sí, de hecho, todavía continuamos en ese proceso donde en una de las ciudades importantes de aquí de España se ha llegado a hablar de gerontofobia, ¿no? de restringir esos derechos
que tienen las personas por el simple hecho de tener una edad o tener una enfermedad, ¿no? Ya habíamos empezado la ponencia diciendo de que somos personas vulnerables, ¿no? El ser humano es vulnerable, tiene esa característica intrínseca y el contexto lo vulnera mucho más, ¿no? Sobre todo hay personas que tienen unas enfermedades, como bien decía, que los vuelven tan dependientes y esas personas pues evidentemente son muchísimo más vulnerables y no podemos intentar mirar para otro lado y pensar que como esa persona es gran dependiente, discapacitado, no debemos de invertir los recursos en esa persona, ¿no? Prevalecen los de otro. Entonces, ahí es donde yo también hacía un llamado a la ética de como profesionales, tenemos que tener esta formación y ese criterio de poder poner en valor que al final somos todos personas y sobre todo las personas vulnerables necesitan muchísima más atención y muchísimos más recursos, no todo lo contrario, ¿no? Cuando los recursos eran tan limitados, no habían camas de hospital, entonces, ¿quién podía decidir quién utilizaba una cama o no? ¿Qué criterios se utilizaban? Y se han llegado a utilizar criterios como la edad y la dependencia, porque pues no, ¿para qué vamos a utilizar una UCI si tengo una persona de 40 años que todavía tiene toda la vida por delante? ¿Por qué tiene que ser así el dilema? Porque estas personas ya han dejado de ser personas, entonces es ahí donde yo me quiero enfatizar de que nos hemos deshumanizado, al final hemos llegado a creer que no es un ser humano, ¿no? Porque una persona tiene más valor que otra. Entonces, eso va cambiando, sobre todo las mismas personas que todavía que están en esas instituciones lo están reclamando, ¿no? Dicen, es que yo, por ejemplo, ¿por qué estoy en este sitio y si a mí no me gustan, por ejemplo, los garbanzos, ¿por qué me tienen que dar garbanzos? ¿No? ¿Por qué? Si estoy diciendo que no me gustan, ¿por qué mi voz no se me oye? ¿Por qué me infantilizan? ¿Por qué me tratan como un niño de tienes que comerte todo lo que te dé? Si somos adultos, a un adulto nadie le diría, cómete todo lo que te dan y le damos la comida obligándole a que coma. Si esa persona ha dicho que no quiere comer, pues no quiere comer. Entonces, eso es complicado para las familias, para las instituciones, para el profesional. Yo como médica me enfrento a veces a situaciones, a ese tipo de dilemas que viene, no sé, el auxiliar o la auxiliar de enfermería, me dice, es que no come nada, tenemos que hacer algo. Digo, pero primero vamos a preguntarle por qué no quiere comer, ¿no? Y cuando le preguntas, porque se te ha olvidado ese paso, es no me gusta lo que me dan. Entonces, la solución es sencilla, no es obligarles, preguntarle, porque esa persona tiene unos gustos, ¿no? De ahí lo de atención centrada en la persona. Y sí que se debe de cambiar y se debe de fragmentar, de que continúe fragmentado este servicio o estos servicios y de que las personas, al final, todos vamos a llegar ahí, todos vamos a ser mayores, todos vamos a llegar a esa fase final y cómo nos gustaría llegar así. No lo oigo. Muchísimas gracias, Patricia, por esta exposición de este tema que también a nivel personal, pues también uno lo experimenta y lo está experimentando. Con respecto a la siguiente conferencia, vamos a dar un espacio de tiempo, continuar en unos minutos y daríamos paso ahora a otra actividad dentro de este congreso para continuar con el programa establecido. Entonces, Patricia, muchísimas gracias por su participación desde España. Buenos días, soy Silvia Benito Costell, soy pediatra del Hospital Obispo Polanco de Teruel, en España, y soy miembro del Comité de Ética Asistencial del sector Teruel. La presentación que voy a realizar es acerca del impacto de una actividad formativa acerca de final de vida en el marco de la Ley Orgánica de Regulación de Eutanasia sobre los profesionales de enfermería de Teruel.
La Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, su aprobación en España, hace que el Comité de Ética Asistencial del sector Teruel quiera realizar una charla formativa para clarificar los diferentes escenarios relacionados con las prácticas clínicas de final de vida y para reflexionar sobre los aspectos legales y éticos relacionados con la eutanasia y el suicidio médicamente asistido. El objetivo de este estudio es evaluar el impacto de una actividad formativa acerca de final de vida en el marco de la Ley de Regulación de la Eutanasia en los profesionales de enfermería con Colegio Profesional en Teruel, sobre el manejo de la terminología de final de vida y las actitudes en relación a la eutanasia. Para ello, se realiza un estudio observacional, descriptivo y transversal mediante un cuestionario constituido por 25 preguntas con variables tipo Likert a través de la plataforma Google Forms. Se realiza el envío del enlace al cuestionario mediante correo electrónico a todos los profesionales de enfermería colegiados en Teruel y posteriormente se realiza la charla formativa que duró 3 horas en las que se abordó la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia de forma integral. Además, se aclararon conceptos de final de vida. Después de la charla, se invitó a realizar nuevamente la encuesta enviando el enlace a todos los profesionales que habían asistido a dicha charla. Como resultados, podemos ver en el manejo de la terminología de final de vida que ha mejorado mucho, puesto que provocar la muerte de un paciente de forma directa e intencionada en un contexto de sufrimiento debido a una enfermedad incurable que la persona experimenta como inaceptable, sin que haya una solicitud expresa por su parte, cuya respuesta correcta es homicidio por compasión, podemos ver que antes de la charla solo un 38% de los encuestados respondían adecuadamente y tras la charla un 71%. Es cierto que todavía queda un porcentaje importante, casi un 30% de personas que, a pesar de haber asistido a la charla, siguen confundiendo este término, de forma que podemos entender que hacen falta más formaciones. Sin embargo, es bastante importante el aumento de porcentaje de aciertos desde el 38 al 71%. En cuanto a la sedación paliativa, la mayoría de los profesionales ya respondían adecuadamente. Se ha aumentado un poquito este porcentaje del 85 al 87%. Ya entendían que su objetivo es aliviar un síntoma refractario y después de la charla se ha mantenido el porcentaje haciéndose un poquito mayor, pero bastante similar. Es relevante recalcar que en cuanto a la solicitud de objeción de conciencia se observa un aumento de los profesionales de enfermería que no o que creen que no solicitarían dicha objeción de conciencia y una disminución de los que dicen que sí o creen que sí la solicitarían. Podemos concluir que aunque ante temas tan sensibles como la eutanasia y el suicidio médicamente asistido, es necesario tener los conceptos claros, ya que confusiones en los términos para referirse a los diferentes escenarios de final de vida pueden acarrear actitudes pro objeción de conciencia. La disminución de la voluntad de objetar puede deberse a la clarificación de esta ley. Cuando se objeta por desconocimiento de la ley, podría conllevar actuaciones maleficentes, al negarle un derecho reconocido a un paciente, no por un cuestionamiento ético, sino por falta de profesionalidad, de conocimiento o desinterés. Los profesionales debemos, por tanto, conocer las leyes que ordenan nuestro ejercicio profesional, y el hecho de no hacerlo puede conllevar actitudes contrarias a la prestación de algunos servicios, en este caso la ayuda médica para morir, por desconocimiento de las condiciones y garantías que la norma exige. Esto es todo. Muchas gracias por su atención. Hola, mi nombre es Daniela Rojas, soy psicóloga especialista en psicooncología y en cuidados paliativos y soy magíster en bioética. Y hoy día tengo el privilegio de poder estar conversando con ustedes. Me gustaría muchísimo más que fuera en vivo, pero ya tendremos tiempo para conocernos. Hoy día quiero conversar con ustedes sobre las narrativas que tenemos como sociedad en el contexto de la enfermedad, ¿cierto? Y cómo esto influye sobre todo en las personas que se encuentran también en proceso de fin de vida. Mi presentación se llama ¿Por quién doblan las campanas? Y ya vamos a ir viendo el porqué de este título. Como nos podemos dar cuenta y podemos poner atención, ¿cierto? Frente a las ideas que tenemos, a las enfermedades con las que nos toca convivir, esto ha sido históricamente un comportamiento humano, ¿cierto?
que tiene un sentido de poder nombrar y de poder explicar enfermedades con las que nos ha tocado lidiar, ¿cierto?, en distintos momentos históricos. Sobre todo aquellas enfermedades que representan un mayor riesgo para la población, sobre ellas se han edificado ciertas explicaciones de distinta índole, explicaciones mágicas, religiosas y también psicológicas, ¿no? Si pensamos y revisamos solo alguna de ellas, por ejemplo, la lepra era una enfermedad que, como podemos ver en sus registros históricos, en la literatura y también en el cine, que estaba asociada al castigo divino, ¿no? La lepra era de alguna manera lo que te tocaba vivir por haber tenido una vida pecaminosa. Los enfermos de lepra eran relegados a las periferias de las ciudades, ¿cierto?, donde estaban confinados a morir de su enfermedad en soledad. Otro ejemplo es la tuberculosis. Aquí tenemos un ejemplo mucho más psicologicista de la enfermedad, una explicación psicologicista donde se creía que las personas tuberculosas, sobre todo las mujeres tuberculosas, eran personas que tenían exacerbada la libido sexual, ¿cierto? Que estaban permanentemente excitadas y por eso su semblante, ¿no? Por eso esta cara sudorosa, las mejillas enrojecidas, ¿cierto? Porque estaban permanentemente excitados, ¿sí? O excitadas. Y no por los cuadros febriles, que era finalmente la respuesta o la explicación a esta apariencia, ¿no? Había un halo romántico en relación a la tuberculosis, las mujeres tuberculosas tenían esta doble característica de tener esto muy sensual, ¿cierto?, que daba los cuadros febriles de la tuberculosis, mezclado con una inocencia, algo muy cándido, ¿no? Y de alguna manera la muerte por tuberculosis era una muerte honorífica, edificante. Y después podemos ir a otro tipo de patologías, por ejemplo, la histeria con el surgimiento del psicoanálisis, como ciertas características atribuidas a las mujeres y a su emocionalidad. De hecho, hoy día todavía podemos escuchar que se insulta o incluso se agrega a las mujeres llamándolas histéricas. Tenemos, por ejemplo, el VIH, con todo el estigma que la enfermedad ha tenido, sobre todo en los primeros años, en los años 80 con su surgimiento, ¿cierto? Y que ha ido menguando a través del tiempo, pero que sin duda todavía está presente. Y nos encontramos con el cáncer, que es mi área de desarrollo, ¿cierto?, donde se han erigido alrededor de él múltiples explicaciones y donde aquellas que tienen que ver con la psicogénesis, ¿no?, con raíces psicológicas en el cáncer, son las que más han prevalecido a través del tiempo. Y esa creencia que no tiene respaldo científico, que en el fondo serían emociones o duelos los que te llevarían a enfermar de cáncer y las mismas emociones las que te llevarían a sanarte o no, han derivado en ciertas narrativas particulares en relación a la enfermedad que impacta muchas veces muy negativamente en la vivencia emocional de los y las pacientes. Aquí tenemos una cita de una mujer mexicana, no sé si la conocen, Edith González, que para desenmarcarse de este lenguaje bélico, ella planteaba: yo no estoy luchando, estoy viviendo, no soy una guerrera, soy un amante de la vida. Probablemente todos y todas quienes estamos aquí, si miramos un poco más atento a nuestro alrededor, ahora que nos encontramos en el mes del cáncer de mama, de la concientización, ¿cierto?, vamos a ver que este lenguaje bélico de la lucha, de la guerra, de la batalla, está permanentemente en prácticamente todas las campañas, ¿no? No solo de Latinoamérica o del Caribe, sino también en Estados Unidos o en algunos lugares de Europa. El tema de la lucha contra el cáncer sigue siendo la frase, ¿sí?, característica de muchas iniciativas y campañas de comunicación social en salud. Si lo vemos en los medios, nos vamos a encontrar con esto, ¿sí? No los vamos a leer cada uno por temas de tiempo, pero en el fondo es este concepto de que el cáncer es una batalla y de que los pacientes deben luchar contra él, pelear contra él y en el fondo para poder ganar, ¿no? Y de esta manera vemos quienes vencen frente a la enfermedad y quienes pierden cuando ésta avanza y cuando algunos mueren. Las metáforas bélicas en torno a la enfermedad y sobre todo al cáncer se construye sobre todas estas además, ¿no? La idea de que la enfermedad es una guerra y con todas
la violencia que eso implica, ¿no? Con todo lo que tiñe el vivenciar y el imaginario colectivo de la guerra aplicado al tema de la salud. Y tenemos al guerrero, que sería el paciente. Y aquí probablemente tenemos nuestra primera contradicción, porque muy posiblemente todos los que estamos aquí estamos contra la guerra, subimos cintas negras a nuestros perfiles cuando hay actos terroristas, cuando hay conflictos bélicos, y sin embargo usamos o se usa el concepto de guerrero o guerrera para aplaudir la actitud de alguien o vanagloriarla y subir su ánimo, ¿no? El cuerpo se define como el campo de batalla, porque toda guerra se libra en un tiempo y en un espacio determinado, que es el cuerpo del paciente. Por lo tanto, con esta narrativa estamos confrontando a los enfermos a vivir su cuerpo como una amenaza. Hablamos del arsenal terapéutico para dirigirnos o para hablar del tratamiento médico, y vamos más allá, hablamos de las balas, que vamos a tirar las bombas aquí, que se va a atacar por acá, etcétera. Hablamos de la lucha contra, como si fuera la actitud correcta y una promesa de curación. O sea, si tú luchas y pones lo suficiente de tu parte, entonces te vas a sanar, y de lo contrario podrías empeorar. Hablamos del ganador como aquel paciente que se sana, ¿cierto? Y eso a lo mejor no tendría nada, o podríamos pensar que no tiene nada iatrogénico en sí mismo, nada dañino en sí mismo, porque estamos animando a un paciente. Pero cuando tú defines a un ganador, inevitablemente estás definiendo a su contraparte, que sería el perdedor de la batalla contra el cáncer y que sería el paciente que fallece, lo cual éticamente y emocionalmente, y también para la memoria de las personas que han fallecido, puede ser tremendamente injusto y doloroso para sus familiares. Si vamos más allá, recuerden que nosotros hablamos de sobrevivientes, ¿sí? Para determinar, para identificar a aquellas personas que han vivido la enfermedad y que se han recuperado o su enfermedad está en remisión. Y el concepto de sobreviviente, si bien tiene sus raíces aparentemente en William Shakespeare, se acuña con la teoría evolucionista de Darwin y está asociado a ciertos comportamientos o características de las personas sobrevivientes, ¿no? Es quien mejor se adapta, es el más apto, ¿cierto?, para sobrevivir en este planeta, ¿cierto? Y es el más fuerte para hacerlo. Y ahí podríamos pensar entonces qué pasa con los que no sobreviven, eran menos fuertes, estaban menos aptos. Y todas las ideas y valores que se desprenden de esto, ¿no? De esta manera enfrentamos la enfermedad con estos mandatos sociales, que son finalmente los valores que enarbola nuestra sociedad actual. El tener ánimo, tienes que ser fuerte, no puedes llorar porque si no te van a bajar las defensas, tienes que pensar positivo 24 horas del día, tienes que tener fe, no puedes decaer, no te puedes rendir, tienes que luchar. Finalmente, esto que se sustenta también sobre una ética meritocrática, ¿no? Donde todo depende de la persona, su progreso económico e incluso su salud, ¿cierto? Aplicado a el concepto de la actitud correcta y del comportamiento adecuado del buen paciente, incluso frente a la enfermedad. Esto tiene múltiples consecuencias, ¿cierto? Distancia y conflictos relacionales, porque no logro expresar mis emociones, porque no hay una validez para hacerlo, ¿no? Y hay temor en poder hacerlo. El resto no sabe cómo contenerme porque tampoco las conoce. También hay un mandato social a los familiares de tener que estar siempre fuerte y siempre con ánimo, y no vayas a demostrar tus emociones frente al paciente, que se puede angustiar más, etcétera. Se genera la conspiración del silencio, se fortalece, que es este gran elefante sentado a la mitad de la sala y que nadie habla de eso, ¿no? Cuando también la exigencia social de no hablar de la enfermedad, y que eso sería lo mejor para poder enfrentarla, con el consecuente aislamiento que eso puede generar en los pacientes. Se tienden a minimizar los síntomas, ¿cierto? Se tiende a minimizar el dolor por mantener la posición del guerrero, y se inhibe la búsqueda de ayuda. Si pensamos y llevamos esto a los pacientes cuya enfermedad avanza, ¿cierto?
Son muchas las hipótesis y las creencias que se encuentran a veces en el subtexto y a veces explícitamente. El paciente tenía poco apego a la vida, a lo mejor tenía deseos conscientes o inconscientes de morir, ya estaba cansado y no quería más y por eso se murió, tenía conflictos no resueltos, no luchó lo suficiente, se dio por vencido, se rindió, y perdió la batalla. En Chile, además, no sé si en Costa Rica, en España o en otros países se ocupa, pero aquí se usa el tiro la esponja, boto la esponja o tiro la toalla, como en el cuadro de boxeo, ¿no? Para decir que el paciente se dejó estar, ¿no? Y por eso falleció. Y finalmente, el ícono, ¿no?, de esto es el luchar hasta el final, el hacer todo lo tecnológicamente posible, aunque no sea lo éticamente adecuado o incluso lo mejor para el paciente. Esta idea de luchar hasta el final nos pareciera que es que trabajamos con mucho ahínco en la vida del paciente, en la vida biológica, pero muchas veces anulando su vida biográfica, ¿sí? Y este luchar hasta el final puede llevarnos a la obstinación terapéutica, a la prescripción de tratamientos fútiles y finalmente a prolongar el sufrimiento y la agonía. Y sin embargo, una persona que puede decidir no tener una nueva línea de quimioterapia, que puede rechazar tratamiento, lo cual en la mayoría de nuestros países es un derecho, ¿cierto? Puede ser calificado como que se dio por vencido cuando probablemente esta imagen en blanco y negro es la que todos quisiéramos para nuestro proceso de fin de vida. Y este es un ejemplo tal vez de todo lo que hemos conversado. Es una campaña que se hizo en mi país de una institución oncológica donde instalaron estas campanas para los sobrevivientes. Esta es un ritual, ¿cierto? Que tengo la idea que partió en Estados Unidos, a pesar de que ya allá viene un poco en retirada y que países de Latinoamérica o del Caribe como los nuestros los han ido sumando y que tiene que ver con tocar la campana cuando los pacientes son dados de alta, ¿sí? O cuando terminan sus tratamientos. Y en esta publicidad, ¿cierto? Dicen, hacemos eco de todos quienes no se rinden ante el cáncer, ¿sí? O sea, hay personas que se rinden y hay personas que no, y la institución apoyaría a los que no lo hacen, ¿sí? Y el tocar la campana sería que esa persona además se sanó porque no se rindió, con todas las implicaciones éticas que eso puede tener, en tanto muy probablemente, y de hecho generalmente estas campanas están en las estaciones de enfermería, que suelen estar al centro de los servicios, ¿cierto? Y se tocan en ese lugar con muchos otros pacientes presentes o en sus habitaciones, sabiendo que ellos nunca van a tocar la campana y que probablemente eso va a ser una experiencia que nunca van a vivir porque están con su enfermedad avanzada o incluso próximos a morir. Esto también pasa con los niños, ¿cierto? En unidades de pediatría también se utiliza este recurso como ritual y que tiene toda este impacto y esta carga, ¿no? De además todo lo que recae sobre el sobreviviente, ¿sí? Que también tiene sus propias exigencias sociales, ¿no? Que son de alguna manera confrontados a tener vidas sanas, a haber hecho una reconstrucción psicológica y espiritual después del cáncer, haber aprendido la lección e incluso ser una motivación y ejemplo para otros, ¿no? Por lo tanto, este ritual que es tremendamente triunfalista, de alguna manera, aun cuando puede ser vivido con mucha felicidad por el hito que marca, ¿cierto? Tiene otras consecuencias de potencial daño a las personas que no van a tocar la campana. Y de alguna manera, este enfrentamiento sociocultural del cáncer y de la muerte es también una muestra, ¿cierto?, de cómo como sociedad tendemos a negar aspectos que nos son constitutivos como seres humanos, ¿sí? Que son parte de nuestra identidad, que tiene que ver con la vulnerabilidad de nuestra biología y con la fragilidad de la vida, algo que nos quedó tan en evidencia y tan dramáticamente en pandemia. Entonces, es importante y también constituye parte del deber de cuidado, ¿cierto? Y generar narrativas no culpabilizadoras ni sobreexigentes con la vivencia de las y los pacientes que nos ayuden a visibilizar y no a constreñir dentro de los márgenes de la guerra la experiencia de quienes viven una enfermedad como esta, poder contenerlos
más que exigirles y acompañar su sufrimiento de una manera además más respetuosa, sobre todo con aquellos que se encuentran en proceso de fin de vida. Y con esto voy a terminar. Este es un poema, quiero que se fijen en los años, que dice: nadie es una isla completo en sí mismo, cada hombre es un pedazo del continente, una parte de la masa. Si el mar se lleva un terrón, toda Europa queda disminuida, como si fuera un promontorio o la casa señorial de uno de tus amigos, o la tuya propia. Por eso, la muerte de cualquier hombre arranca algo de mí, porque estoy ligado a la humanidad. Por consiguiente, nunca hagas de preguntar por quién doblan las campanas. Doblan por ti. Muchísimas gracias. Bueno, pues buenos días a todos. No sé cuándo escucharéis este vídeo, pero supongo que será por la mañana, así que si no, pues buenas tardes. Mi nombre es Elena García y la verdad es que es un gusto estar compartiendo este espacio con vosotros así rápidamente. Creo que tenéis un taller de cuidados paliativos, ética aplicada a los cuidados paliativos en este maravilloso Congreso de Costa Rica. Mis saludos desde España. Yo me conecto desde Madrid. Bueno, como os digo, soy Elena García y soy psicóloga investigadora y quería, bueno, pues dar las gracias a mis queridos amigos Daniela y Tirso, que llevan este taller con mucho impulso y con mucha motivación y nos han impregnado a varios para grabar unos vídeos acerca de algunas experiencias interesantes. Yo quería compartir esta experiencia que tiene mucho sentido, ¿no? Porque, bueno, yo trabajo en el Hospital La Paz, soy psicóloga, trabajo en la universidad también y soy la actual vicepresidenta de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos. Pero lo que me trae aquí no es ni la SECPAL, ni La Paz, ni la universidad, ni todos estos grandes gorros, ¿no?, académicos y clínicos, sino, y de gestión y de política, sino algo mucho más pequeñito y que tiene un sentido enorme para mí, que para mí tiene muchísima relevancia en mi día a día y es uno de los proyectos a los que más energía y sentido le veo. Lo que os quiero presentar es una asociación que se llama ACM 112, Acompañamiento Contemplativo en la Muerte para personas sin hogar o en situación de soledad no deseada. Bueno, voy a hacer una breve presentación y vamos a empezar por los datos, ¿no? Vamos a ver si yo soy capaz de pasar esto. Mirad, lo que está claro es que tenemos por lo menos la realidad de España, desconozco la realidad de Latinoamérica, pero me puedo imaginar que es probablemente mucho más dramática, probablemente no con alta seguridad. El 26% de nuestra población española está en pobreza y exclusión y desde luego tenemos datos de por encima del 5% en pobreza severa, con una subsistencia de unos 342 euros al mes. Esto en el contexto de un país europeo y de un país como España, pues es una insuficiencia de recursos muy importante, ¿no? Hay cerca de 31.000 personas sin hogar, lo que implica, bueno, pues un estado desde luego de vulnerabilidad y de desprotección, ¿no? Y podemos encontrarnos pues también en otros informes, porque hay datos a veces un poco contradictorios, cerca de 40.000 personas sin hogar en este informe de Cáritas del 2019. Y bueno, a todo esto se le suman algunas cuestiones problemáticas, ¿no?, como son las gincanas, las dificultades que tienen estas personas sin hogar para poder acceder a recursos. Este libro de Sara Mesa a mí me parece un libro de referencia para todos los que quieran dedicarse a la acción social, ¿no?, que se llama Silencio Administrativo. Bueno, tenemos más datos, tenemos el dato de no tener vivienda a las personas sin hogar, desde luego facilita una muerte prematura. Tenemos un perfil de personas sin hogar, de sin techo, ¿no?, en situación de calle, desde luego la mayoría de ellos por encima del 70% varones y desde luego algo que es muy importante a mí como psicóloga me parece fundamental es que estas personas, la gran mayoría de ellos arrastran un trastorno de salud mental, una adicción o algún tipo de trastorno mental grave, pero no solo esto, lo que arrastran sí o sí es experiencia de sufrimiento, que esto es lo que nos importa, y desde luego experiencia de soledad. Y muchas personas sin hogar a día de hoy lo que mueren es en situaciones de falta de apoyo, de falta de dinamismos vitales, y esto desde la ética, pues desde luego es algo inaceptable, ¿no? Como que el deber
el deber es algo que te tira, que te mueve, la ética del deber, ¿verdad? La ética de la responsabilidad. ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros frente a esto, los ciudadanos, los profesionales? Pues desde luego algo hay que hacer. Y eso es lo que hemos hecho con esta pequeña asociación. Entonces, estas personas sin hogar desarrollan cuidados paliativos a edades mucho más tempranas que la población general, ¿no? Hay, lo que ya os he contado, elevados porcentajes de patología mental, infradiagnosticadas y por lo tanto infratratadas, consumo de sustancias y condiciones crónicas de salud avanzadas, hepatopatías, infecciones como el HIV, como el virus de la hepatitis C y mayor prevalencia, ¿no?, de patologías crónicas. Desde luego lo que tienen las personas sin hogar es una experiencia de pérdida que es algo como, son muy expertos en manejar la pérdida, ¿verdad? De sueños, de esperanzas, de familia, de amigos, de proyectos. Muchos fallecen en soledad y no contar con cuidadores provoca que precisen ser institucionalizados, aunque no esté en su deseo, ¿no? La atención domiciliaria no es una opción, ya que carecen de cuidador y se complica mucho, ¿no? Entonces, bueno, prefieren pasar la etapa de la enfermedad avanzada en un centro de acogida de baja exigencia, que muchas veces pues estos centros no tienen un abordaje integral, aunque muchos sí, yo no sé, pero los servicios sociales, no sé otras realidades a día de hoy, pero los servicios sociales en nuestro país pues están en intensivos. España es el país que menos ayudas sociales tiene de toda Europa y desde luego la filosofía paliativa ya es algo casi exótico, ¿no?, incorporarlo. Los sin techo, las personas sin hogar, tienen dificultades de acceso a los servicios de salud, desde luego por su comorbilidad neuropsiquiátrica. Esto os lo puede explicar mucho mejor Tirso, que además le tenéis ahí cerca. Por la historia de desconfianza que arrastran, ¿no? Probablemente el estigma de todo lo que tiene que ver con la condición de sinhogarismo hace también su papel ahí, ¿verdad? Reingresan con más frecuencia, mayores costes hospitalarios. Muchas veces la salud no está entre sus prioridades, entre su escala de valores no está la salud. Y ahí estáis hablando profesionales de la ética, estáis reunidos, ¿no?, en esto. ¿Qué hacemos cuando la salud no está como valor prioritario? Bueno, pues tendremos que ver, ¿no?, y ver cómo ayudamos a articular valores que son importantes en estas personas. Y desde luego lo que también existe es una falta de formación en los profesionales. ¿Qué nos dicen los estudios sobre el problema del final de la vida en este grupo de personas? Pues que tienen miedo sobre no recibir el tratamiento adecuado, sobre la muerte anónima, una muerte silenciada, sobre no ser descubiertos o identificados después de la muerte, sobre no tener control sobre sus propias decisiones. Y fijaros, algo muy importante, ¿qué pasará con sus pertenencias, con su cuerpo, con sus mascotas, que a veces son los únicos vínculos emocionales activos que tienen, ¿verdad? Entonces, bueno, no hay un apartado para estas personas, como es un desafío de los cuidados paliativos. Cuidados paliativos, pues desde la SECPAL, desde luego, también queremos promover esta mirada, ¿no?, a colectivos vulnerables, como pueden ser grandes discapacitados, personas sin hogar, bueno, pues personas LGTBI también. Todo esto hay mucho por hacer, ¿no? Hay algunos recursos de cuidados paliativos de mínima exigencia, sobre todo en 3 lugares del mundo para este tipo de personas, ¿no?, que tienen esta condición de exclusión social, en Estocolmo, en Reino Unido y en Canadá. O sea que por ahí se puede explorar también los programas de éxito de otros países. Hay necesidades no resueltas que revelan una pobreza humana, ¿verdad? Esto ya desde una mirada más desde qué hacemos con estas necesidades no resueltas, desde una ética de la responsabilidad. La de subsistencia, la de protección, la de afecto, la de entendimiento, la de participación, la de identidad, todas estas se ven comprometidas en el sinhogarismo, pero desde luego la de subsistencia, que es la más básica, se ve claramente comprometida. Estas necesidades humanas de alguna manera también pueden ser una posibilidad de generar espacios de cambio, espacios comunitarios, espacios estructurales, espacios sensibilizados, ¿no?, que comprometan y movilicen a las personas. No hay que hacer sin ideología y esto también es muy importante entenderlo. Hay diferentes vectores que se han trabajado, ¿no?, para establecer itinerarios para la exclusión social. Estos 3 vectores tienen que ver con la insuficiencia de recursos, la vulnerabilidad en los tejidos relacionales, la soledad, la falta de lazos,
la dimensión vincular de la marginalidad y de la exclusión, y desde luego la precariedad en los dinamismos vitales, la falta de sentido vital, la falta de proyecto, la falta de valores, básicamente, que tú puedas realizar, ¿no? Y los recursos, pues desde luego, claramente tenemos afectación de la insuficiencia de recursos en las personas sin hogar, en los tejidos relacionales con alta probabilidad y en los dinamismos vitales, pues es de esperar también que sí. Es decir, que estamos en un escenario muy amenazante, que nos sitúa en la zona de exclusión, y aquí hay que hacer algo, hay que ponerse las pilas. Como sociedad tenemos que responder, tenemos responsabilidad frente a la vulnerabilidad, ¿no? Dar respuesta a la vulnerabilidad. Tenemos que recuperar, ¿no? Como nos dice Henry Nouwen, que es yo uno de mis autores de cabecera con este modelo del sanador herido, recuperar la presencia, recuperar la conciencia y recuperar la inocencia, ¿no? Este modelo, que es algo que también trabajamos mucho desde ACM 112, nos invita a relacionarnos no solamente desde la parte sana ni desde la parte herida, ¿no? Porque desde la parte sana lo que haremos es dar consejos, utilizar un paternalismo pues que está muy comprometido éticamente, ¿no? Desde una relación asimétrica, moral, ¿no? Con el otro. Cuando yo decido por el otro lo que es bueno para el otro, estoy en una asimetría moral, y esto desde luego nada bueno trae. Pero tampoco nada bueno trae si yo me relaciono desde mi parte sana con la parte sana, porque estaré negando una realidad, ¿no? Estaré mucho también en este contexto tan peligroso del positive thinking y de bueno, pues minimizar el daño. Desde la parte sana a la parte sana, decía, y desde la parte herida a la parte herida, pues tampoco estaremos actuando correctamente, ya que habrá un desahogo mutuo, pero solo habrá heridas, pero solo habrá dolor. Bueno, el modelo del sanador herido lo que hace es que, conociendo tus fortalezas, conociendo tus heridas, tú las pones al servicio del otro, ¿verdad? Y bueno, como no huyes de tus propios aspectos vulnerables, pues ayuda también a que el otro no huya de los suyos, los pueda resignificar y también les pueda dar salida de alguna manera, ¿no? Entonces esto tiene que ver con el poder del vínculo también, ¿no? Desde dónde yo me relaciono desde un rol, me relaciono desde el poder, me relaciono desde las necesidades. Muy importante todas estas reflexiones. El modelo de sanador herido nos sitúa en una simetría moral, donde nadie ejerce poder sobre nadie. El protagonista es el doliente, el protagonista es el enfermo, el protagonista es el sin techo, y a medida que avanza el acompañamiento tenemos que estar atentos y honestos a qué se está movilizando en nosotros, porque si el encuentro clínico no me ayuda a crecer como persona y como profesional, pero sobre todo como persona, algo está yendo mal. Esto es muy importante. Entonces, con todo esto, 2 minutos, porque yo ando con un poco de prisa y me han metido prisa para que lo grabe esto en fecha, en tiempo y en hora, recordar cuál es el acompañamiento contemplativo en la muerte. Esta es una perspectiva que está muy instalada en técnicas milenarias derivadas del budismo, del hinduismo, pero también pueden ser muy... Bueno, pues pueden casar muy bien dentro de lo que es la corriente mística cristiana, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los elementos que componen el acompañamiento contemplativo en la muerte? La conciencia de la propia muerte, aceptar la realidad de la impermanencia y del cambio, que es una condición inherente al ser humano. El cultivo de la compasión, creo que esto también daría para mucho, ¿no? Y la regulación emocional de los propios acompañantes. Entonces nosotros somos varios compañeros y compañeras, ahí tenéis una foto, que nos hemos formado en acompañamiento contemplativo en la muerte, un programa bastante intensivo, muy vivencial, que bueno, pues ha estado liderado por un lado, por una pata más contemplativa, con Fran Okstasevsky y John Halifax, ambos monjes, Frank no es monje, pero sí que montó un hospice con una filosofía zen detrás, y Joan sí que es una monja zen, pero están como muy embebidos desde luego en una tradición pues más del budismo zen, ¿no? Por un lado esa pata compone el programa, esta pata más de las prácticas contemplativas, y luego por otro lado Silvia y Enric nos ayudaron un poco desde la parte pues más de la psicología,
y el mindfulness, y Enric Benito, que es nuestro referente en SECPAL, en el modelo de acompañamiento espiritual. Bueno, pues esto también hemos tenido el privilegio de poder tener este programa formativo y montamos ACM, que es cuando terminamos nuestro programa decidimos que, bueno, ¿y con esto qué hacemos? No nos vamos a quedar en nuestras casas ni en nuestras consultas de psicología, que está muy bien, pero ¿cómo tener una acción social de verdad? Y entonces lo que hicimos pues, fue montar esta asociación sin ánimo de lucro, que se trata de acompañamiento contemplativo y compasivo al final de la vida a personas solas y sin recursos. Es un recurso complementario al sistema sanitario que sostiene y acompaña a personas en el final de la vida desde la presencia plena, compasiva y ecuánime, a personas sin hogar, ¿de acuerdo? Trabajamos con el SAMUR social, trabajamos con albergues, con residencias o cualquier otra entidad que identifique una situación de soledad no deseada al final de la vida, y estamos haciendo un poquito de capilaridad, extendiendo esto a través de diferentes convenios en diferentes instituciones. En estos centros que tienen convenio con nosotros se activa el protocolo de acompañamiento y uno de nuestros acompañantes se desplaza a realizar pues este proceso, ¿no? Este proceso de acompañamiento y de presencia, porque al final es llevar todo tu ser a un espacio interrelacional vulnerable, íntimo, complejo y fascinante, como es el espacio cercano a la muerte, ¿no? Bueno, hay varias iniciativas en nuestro país con diversos ayuntamientos que se han sumado a este movimiento de ciudades compasivas, comunidades compasivas, y ACM 112 también está en este movimiento, ¿no? Y lo que intentamos es complementar, colaborar y, bueno, pues de alguna manera suplir algunas necesidades que no están cubiertas desde los sistemas sanitarios actuales. Hay tantas, pero esta es una de ellas. Bueno, tenemos unos valores que tienen que ver con el acompañamiento compasivo, la compasión como una actitud frente al sufrimiento donde hay un claro deseo de aliviarlo, la humanidad compartida frente a la soledad, la presencia plena, ¿verdad? Frente a una atención dispersa, la escucha activa y escuchar para comprender, no tanto para responder, y luego desde luego todo un backup rogeriano, humanista, existencial, con la aceptación incondicional en el centro, ¿no? Aceptación incondicional de la persona. Estos son nuestros objetivos: ofrecer este acompañamiento cualificado. Todos nuestros voluntarios y nuestros acompañantes son personas que se han formado en esto de la muerte y el buen morir, y cuáles son las actitudes y las habilidades necesarias. Tenemos también la responsabilidad de fomentar la conciencia de la muerte en la población general, en una sociedad tan tanatofóbica como esta, poder abordar estos espacios, ¿no? De poder hablar, poder visibilizar, ¿no? Que la muerte salga del armario ya de una vez, y crear sinergias, desde luego, pues con asociaciones, fundaciones, instituciones, tanto a nivel local como nacional, pues como internacional, como no, como puede ser este espacio. Tenemos varias asociaciones que están trabajando con nosotros, e instituciones y hospitales, tanto de la red sanitaria pública como de red sanitaria concertada. Y aquí, bueno, hay algunas instituciones que evidentemente no vais a conocer, ni falta que hace, pero que veáis que, bueno, somos pequeñitos, queremos seguir siendo pequeñitos y creemos mucho en el poder de lo pequeño, en ACM 112. No tenemos grandes ambiciones, no queremos crecer, no queremos, en el sentido de... No pensamos muy en grande, hacemos un trabajo muy local, muy pequeño, ¿eh? Y muy cuidado. Entonces, bueno, tenemos aquí algunas hojas de registro, un ejemplo de nuestra hoja de registro, ¿no? Que es muy sencillo, ejecutivo, sin grandes florituras, y es funcional porque a nosotros nos está ayudando, ¿no? A que se establezcan bueno, pues un poco las derivaciones. Aquí, bueno, pues también, ¿no? Datos del usuario, por otro lado, ¿no? Información biopsicosocial que pueda ser interesante para el acompañamiento. Hemos tenido muchas experiencias, no hay tiempo para que os cuente experiencias bonitas que hemos tenido, porque cada acompañamiento es único, cada acompañamiento es diferente, y la realidad es que aprendemos juntos y nos equivocamos juntos, y esto pues es un placer y es un gusto. Que yo esté aquí es circunstancial porque hay todo un grupo detrás, todo un grupo de personas
de cabezas, de corazones que están trabajando en esto de reducir el sufrimiento al final de la vida en personas tan concretas, ¿no? Como las personas sin hogar y con tantas necesidades. Y solo daros las gracias a todos los que estáis escuchando y desde luego a los responsables de este taller, a la organización del Congreso y a todos los que tienen algo que ver en que yo esté hoy contándoos esto que tiene tanto sentido. Así que también la interdependencia es muy importante en todo esto. Bueno, pues un beso, disfrutad del Congreso, del taller y ojalá podamos coincidir pronto. Un gusto y saludos desde España. Los profesionales de la salud muchas veces hablamos de la necesidad de poner al paciente en el centro de nuestro sistema de atención. Y para eso necesitamos establecer una relación de confianza, de respeto, empática con el paciente. Necesitamos que los profesionales seamos competentes, pero también compasivos en esa relación que tenemos con los pacientes y sus familiares. Pero muchas veces nos olvidamos que los pacientes no solo presentan dificultades por estar en un proceso de enfermedad, también tienen capacidades propias y tienen maneras de afrontar la enfermedad que los profesionales necesitamos aprender. La mejor manera de saber realmente cómo podemos atender bien a los pacientes es teniendo en cuenta que no solo son una enfermedad, una parte biológica. Necesitamos conocer toda su biografía y dejar que ellos también nos ayuden y nos guíen en cómo quieren ser cuidados. La Fundación QDECA, con el documental Al escuchar el viento, intenta esto, intenta que sean los pacientes, que sean los familiares los que realmente nos digan cómo quieren ser cuidados. Y gracias al testimonio valiente y generoso de pacientes y familiares que conforman este retrato que presenta Al escuchar el viento, pues de alguna manera nos acercamos más a realmente su sentido de la vida y cómo viven ellos este proceso de enfermedad y de proceso de morir. Cuando uno pierde el oído, no se puede entretener con ningún sonido. Entonces nada más que escuchaba las cosas que había en mi cabeza. Y cuando recuperé el oído, me gustaba escuchar el viento para no escuchar las cosas que había en mi mente. El primer golpe fue cuando nos lo han dicho. Y luego ya para aparentar que no me afectaba tanto con él, entonces ya me puse superándolo, como más fuerte delante de él. Pero bueno, yo me iba mentalizando, la vida me iba a cambiar. Yo tenía que hacer todo para que mi hermano se sintiera bien, pero era la vida. Tenía que aprovechar cada minuto, cada segundo de que él se disfrutáramos todos. Un día llega uno y digo, no, yo es que lo tengo en la cabeza, pero yo no me pude operar porque está en un sitio muy complicado. Me dice, no, es que en la cabeza no tiene solución. Oye, me levanté y me fui, Digo, no. Después de tanto tiempo de tormenta que has vivido, ¿ahora cómo te sientes? Ahora muy tranquila. No podemos dejar nada en el tintero, que hay que decir las cosas, dar las gracias, pedir perdón, decir que te quiero. ¿Quién pelea ahora? ¿El paciente? ¿El médico? Mamá. Será difícil quitarse la bata, ¿verdad? Yo sigo sin tener miedo, pero sí tengo, o sea, sí me dolería. En estos momentos me dolería mucho irme. ¿Qué es lo que teme el paciente al final de la vida? Hola a todos. Soy Rafael Gómez, soy médico, soy el responsable asistencial de Fundación QDECA y este vídeo en medio del vídeo es para poner un poco en contexto nuestra participación en este taller y explicar lo que viene a continuación. Gracias por invitarnos. Habéis visto una primera parte en la que la directora médica, la gerente de Fundación QDECA, Marisa Martín, ha introducido una serie de testimonios de pacientes y familias que hemos atendido. Nuestra participación en este taller hemos querido que sea el protagonismo para ellos. Y lo que os propongo es, vamos a ver una segunda parte también de
Javier, que es un paciente que atendimos y que creemos que su vídeo, su experiencia, nos va a servir para poner en pie este taller de bioética y del cuidado en el final de la vida. Y lo que quería decir es, intentemos recordar palabras clave de lo que hemos visto en el vídeo anterior y intentemos hacer lo mismo con el que viene a continuación. Es también un vídeo muy breve, son 5 minutos, no son más. Y acabaremos nuestra participación en este taller con otro vídeo mío, entre comillas, invitando sobre todo, más que a dar un contenido sobre bioética, que no creo que sea la forma ahora, en este momento, sino invitando a reflexionar con algunas preguntas. Yo ya tengo algunas preguntas, algunas palabras clave sobre las que montar mi discurso, y lo que os invito es a hacer lo mismo con lo que habéis visto antes y con lo que vais a ver a continuación, para que cuando acabe nuestra participación, que será grabada en vídeo, pues podáis quedaros con la tarea de reflexionar, que yo creo que es un buen objetivo para un taller de este tipo. Bueno, os lo dejo, que lo importante es seguir con el taller. Antes pensabas en futuro o en pasado, ahora piensas el día a día, el día que amanece, el día que dices, coño, otro día más, ¿no? De repente de ser un hombre a gasolina te conviertes en hombre diésel, porque ves la vida de otra forma. Ya las prisas no te importan, por ejemplo, conducir se nota mucho. Muchas cosas cambiaron en la vida de Javier a partir de mayo de 2004, cuando supo que tenía un carcinoma de pulmón. En su caso, la medicina no consiguió ganar la batalla a la enfermedad. Cuando llegó a Cudeca, un año más tarde, estaba hundido anímica y físicamente. Apenas pesaba 50 kilos. Hola, Javi. Hoy... Pues no iba a pensar yo que iba a volver a conducir un coche, ¿no? ¿Te acuerdas cuando llegaste? Pues llegué con un taca-taca. Un taca-taca, un andador. El taca-taca es un andador. Con una pérdida de equilibrio, con una atrofia muscular importante, una debilidad muscular importante, nada de resistencia. Normalmente, pues debido a tratamientos que han sido sometidos muy agresivos, como la radioterapia, la quimioterapia, el periodo que han pasado inmovilizados en domicilio o en hospital, pues este tipo de pacientes suelen perder mucha autonomía física. He tenido unos progresos impresionantes, ¿no? Yo vine aquí prácticamente sin poder andar. De hecho, el primer día que estuve andando en una cinta de esta estuve 3 minutos y por poco me tienen que hacer el boca a boca, era imposible. He conseguido ser una persona autónoma, que era lo que más quería yo. O sea, el poder ir al médico solo, el no depender de mi mujer para todo esto. Y bueno, joder, pues ha sido el volver a hacerlo otra vez. En nuestro país, por cada 100.000 habitantes se diagnostican 400 nuevos casos de cáncer cada año. Un 60% de esos enfermos se curan. El resto, como Javier, necesita seguir recibiendo atención clínica y cuidados continuos. Ese es el fin de las unidades de medicina paliativa. Tenemos también aparte una preparación psicológica importante, asimilas la muerte desde otra forma. La ves lejos, pero sabes que puede llegar en cualquier momento y estás preparado, que pienso que es muy importante. Te da pie a preparar a los tuyos, ¿no? Que hoy en día yo, por ejemplo, que tal y como estoy ahora, pues me veo que soy un enfermo de larga duración, ¿no? Pero bueno, no, nunca se sabe. Los 2 años que llevo yo, al principio había 2 mujeres y me duraron 2 semanas. Javier fue superando muchos de sus miedos. Cuando alguno de sus compañeros sufría una crisis o empeoraba, iba a visitarlos a la unidad de ingresos. Y yo estando en la clínica dije, si salgo de aquí me tengo que dedicar a dar moral y a apoyar a la gente que está enferma como yo. Buenos días, Casimiro. Hola, Navarro, ¿qué pasa? Nada, aquí estamos como todos los días tras el periódico, un poquillo, a hacer una visitilla. Vale. ¿Y cómo te parece cómo va la cosa? La cosa está jodida, ¿eh? ¿Pasó buena noche?
Sí, pasó buenas veces, sí. Hombre, claro, digo, Momentos mejores y momentos peores. Durante 2 años, Kudelka fue parte de Javier. Aquí aprendió que la persona es más importante que la enfermedad. Esa es la filosofía de los cuidados paliativos. Pasó muchas mañanas en la unidad de día. El tai chi, la pintura, los masajes relajantes o simplemente cortarse el pelo son algunas de las terapias o actividades. Teníamos que venir todos los días, que nos hagan esto. Sí, que nos dan la vida aquí, madre mía. Hay tiempo para todo, pero sobre todo para conversar. Lo que en realidad no te puede dar tu familia, porque para tu familia es un trauma, ¿no? Y un cáncer es un cáncer y están ahí siempre con un poquillo de miedo, pues aquí con su experiencia y con su cosa te llevan por un camino que hay muchos momentos que dentro de lo mal que estás te sientes feliz, ¿no? Javier falleció el 8 de abril de 2007 en su casa, asistido por el equipo de atención domiciliaria. Nos dejó sus imágenes y vivencias. Su experiencia llegó hasta su tierra, Navarra. Estaría orgulloso de saber que el Ayuntamiento de Pamplona va a entregar una subvención a Kudelka, una aportación que servirá para seguir dando calidad de vida a otros enfermos. Tú siempre asimilas enfermedad, cama y no sé qué, ¿no? Pues aquí es todo lo contrario, ¿no? Aquí es enfermedad, dejarla en la puerta, entrar, divertirte, hacer amigos. Eso es lo que encontró Javier y lo que encuentran también muchos de los voluntarios que colaboran desinteresadamente con la Fundación. Yo vengo por los besos y los abrazos y los chuchones, ¿no? De eso hay mucho. Eso es lo que más necesitamos. Esa es la que más necesitamos todos. Muchos besos, muchos abrazos y mucho amor. Mucho mimo. Mucho mimo, sí. Nos mimamos nosotros mismos también. La mejor terapia a veces es la sonrisa, una caricia, la ternura. No añaden días a la vida, pero dan vida a los días. Hola, soy Rafael Gómez. Ya esta es la parte del vídeo en el que intervengo para cerrar nuestra participación en el taller. Y espero poder aprovechar los minutos, no irme demasiado largo, porque es fácil irse largo en bioética en el final de la vida. Daros cuenta que la experiencia habitual de los comités de ética, de los dilemas éticos que tenemos los profesionales, gran parte de los temas van ligados al final de la vida. El final de la vida, el cuidado de las personas que se van, genera mucho dilema ético y la verdad es que es un campo donde la bioética tiene mucho que aportar y mucho que reflexionar. Y esta última parte provoca, lo que quiero hacer es, y también una posibilidad de las virtudes. Esto no llevaría a mucha discusión, pero os invito a, si estáis un poco encaminados hacia la bioética, desde la ética principalista, a intentar abordar los problemas éticos con otra visión. He visto que en el Congreso hay un espacio para la ética del cuidado. Creo que la ética del cuidado ayuda mucho a entender los problemas que muestran el final de la vida. Sobre todo porque cuando hay una relación de cuidado o una relación de ayuda, lo que hay siempre son dos personas, una que ayuda a la otra. Entonces, ayuda a poder matizar la autonomía, que a veces es un poco la que lidera todo el debate bioético, todo el análisis. Y cuando alguien te pide ayuda, no le falta autonomía, pero necesita de ti, ¿no? No es autónomo para hacer todo lo que necesita. Entonces, entender nuestra relación con relación de ayuda es muy importante y ayuda mucho a dilucidar algunos problemas. Durante los casos que os hemos presentado, de los pacientes y familiares han sido palabras claves como persona. Los pacientes que atendemos son personas o son una enfermedad. Y como para nosotros los cuidados paliativos son personas, esto va muy ligado al concepto que es un paciente para mí, ¿no? Si solamente es una enfermedad, un sistema, un aparato enfermo, no me exigirá tanto, pensando en justicia, como si considero el dolor total, ¿no? Si la que sufre es una persona en todo su ser, biológico, físico, emocional, espiritual, entonces me obliga, si le quiere ayudar, a contar con un equipo
de profesionales completo. Por eso salió no lo habéis visto a lo mejor todos, ¿no? Pero por eso en cuidados paliativos el equipo multiprofesional es una exigencia por la justicia, para dar a todos lo mismo, y por la beneficencia, para poder ser capaces de ayudar al que lo necesita. ¿Veis la relación? Si mi relación es entre personas y es de ayuda, debo saber, soy consciente de que yo solo no puedo. Necesito de más personas. Necesito cuidar entre todos. Todos podemos cuidar.